En el aeropuerto, mi marido me dejó sin billete ni dinero, ordenándome volver sola a casa. Eso fue lo que todos vieron. Una mujer con una maleta pequeña a sus pies, de pie frente a los mostradores de facturación, mientras un hombre con camisa de lino y reloj caro se alejaba con su boarding pass en la mano y la cabeza bien alta. «Hazte un favor y madura, Lucía», dijo Roberto sin bajar la voz, asegurándose de que suficientes personas escucharan. «No pienso arruinar mi viaje por tus paranoias. Vuelve a casa y piensa en todo lo que estás a punto de perder». Algunas cabezas se giraron hacia mí con esa mezcla de curiosidad y vergüenza ajena que solo aparece en los espacios públicos. Una mujer de mediana edad apretó el brazo de su marido, como recordándole que nunca se atreviera a hablarle así. Un niño dejó de jugar con la mochila y me miró con ojos grandes. Yo no lloré. No corrí detrás de él. No le supliqué que se quedara. Solo agaché la cabeza, abrí lentamente mi bolso y guardé el pasaporte dorado que había estado ocultando desde hacía meses. El pasaporte que él no sabía que tenía. El pasaporte que lo cambiaba todo. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó una empleada de la aerolínea, acercándose con cautela. Había visto toda la escena. Alcé la vista hacia ella. En mi rostro, la humillación ardía como fuego recién encendido, pero debajo había algo más frío, más antiguo, la certeza de que aquel no era el final, sino el comienzo. «Estoy bien», respondí, aunque mi voz sonó un poco más áspera de lo que me hubiera gustado. «Solo necesito un momento». Roberto no se giró ni una sola vez. Caminó hacia el control de seguridad como si la vida acabara de darle la razón. Que él era el que mandaba, el que decidía, el que podía dejar a su mujer tirada en un aeropuerto un lunes por la mañana y seguir adelante sin mirar atrás. «Si pasas de esa línea, no vuelvas a nuestra casa», había dicho 10 minutos antes, delante del mostrador. «¿Nuestra casa?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Mi casa», corrigió. «Pagada con mi esfuerzo». «Mi esfuerzo», pensé. «El mío, el de mi padre, el de las noches sin dormir revisando contratos cuyo lenguaje para él era un código indescifrable». En el panel electrónico, el vuelo a Dubái parpadeaba con la palabra embarcando. Ese viaje debía ser nuestro gran premio después de años de trabajo. Así lo había vendido Roberto. Un viaje de negocios para él, de descanso para mí. Una semana en hoteles de 5 estrellas, cenas lujosas, reuniones con inversores que, según él, iban a poner nuestra empresa en otro nivel. Ahora, la realidad era otra. Él embarcaba solo. Yo me quedaba en tierra, sin billete, sin su tarjeta, sin efectivo. Al menos, eso era lo que él creía. Abrí la cartera que me había arrebatado con un gesto dramático minutos antes y luego devuelto con desdén, vacía. Se había llevado la tarjeta conjunta, el poco efectivo que habíamos sacado, hasta las monedas. Lo hizo mirándome a los ojos, disfrutando de cada segundo. «Para que aprendas lo que es estar sin mí», susurró, lo bastante alto para que la chica del mostrador escuchara. Nunca había estado realmente sin recursos, sin una red de seguridad. Lo que él no sabía era que llevaba meses preparándome para este momento. El pasaporte dorado descansaba en un compartimento interno de mi bolso, invisible desde fuera. La cubierta tenía ese tono particular que solo ciertos documentos tienen, el de un país pequeño pero muy rico, ese mismo país donde mi padre había trabajado años como ingeniero y donde, antes de morir, me había gestionado la ciudadanía. Un segundo pasaporte. Y una cuenta que Roberto jamás había descubierto. La empleada de la aerolínea carraspeó, incómoda. «Verá, según el sistema, usted tenía una reserva, pero fue cancelada esta mañana», dijo. «Solo queda el billete a su nombre como acompañante, pero ya no existe». Asentí. Sabía que era cosa de él. Lo había planeado. «No se preocupe», respondí. «No quiero subir a ese vuelo». La chica me miró, sorprendida. «¿Segura?». «Muy segura». Apartándome del mostrador, caminé hasta una de las sillas junto a la cristalera. Desde allí podía ver la pista y, a lo lejos, el avión que pronto despegaría con mi marido dentro. Me senté, dejé la maleta a mis pies y saqué, por fin, el pasaporte dorado. Lo sostuve entre las manos un momento, sintiendo el relieve del escudo, el peso discreto de aquella decisión que había tomado en secreto meses atrás, cuando empecé a notar cómo Roberto cambiaba.
Abrí también el email que había recibido la noche anterior, mientras él dormía profundamente. Estimada señora Lucía Ferrer, confirmamos su reserva en clase ejecutiva para el vuelo LX-324 a Zúrich, con conexión posterior a Dubái. Billete emitido a través de la cuenta privada del señor Ferrer padre. Servicio de chofer a la llegada incluido. Para cualquier modificación, utilice el código adjunto. Mi padre, aunque ya no estuviera, seguía apareciendo donde menos lo esperaba. Roberto no conocía ese código, ni esa reserva, ni esa cuenta. Creía que solo teníamos una puerta al mundo, y que él tenía la llave. Ignoraba que yo llevaba meses construyendo la mía propia, en silencio, usando las herramientas que mi padre había dejado como quien deja un mapa escondido en un cajón cerrado. Miré el avión de Roberto, aún con la escalerilla pegada al fuselaje. Podía quedarme allí, llorar, llamar a una amiga, volver a casa y fingir que todo había sido un arranque de ira. O podía hacer otra cosa. Guardé el pasaporte dorado en el bolso, junto con el móvil y el correo abierto, y me levanté. En la puerta de al lado, el letrero no decía Dubái ni mostraba el logo de la aerolínea que Roberto había elegido. Decía Zúrich. Buenos días, dije en el mostrador de primera clase, segundos después. Tengo una reserva a nombre de Lucía Ferrer. La azafata comprobó el código, levantó la vista y me dedicó una sonrisa muy distinta a la compasión que había visto antes. Por supuesto, señora Ferrer. Veo aquí su pasaporte. Se detuvo al ver el dorado entre mis dedos, y su sonrisa se hizo aún más profesional. Todo en orden. Tiene acceso al Fast Track y a la sala VIP. ¿Desea facturar equipaje? Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la palabra Ferrer pesaba más por mi lado que por el de Roberto. Sí, respondí. Voy a facturar algo. Mientras el avión de mi marido despegaba sin mí, convencido de que me había dejado tirada, yo pasaba el control preferente rumbo a otro avión, otra ruta, otro tipo de viaje. Él viajaba creyendo que acababa de darme una lección. Lo que no sabía es que, 3 días después, sería él quien me llamaría llorando, de rodillas, pidiéndome exactamente aquello que había intentado arrebatarme: acceso. Acceso al dinero, a los contactos, a la puerta que había menospreciado. La puerta que siempre había estado en mis manos, aunque yo tardara en verlo. Ya en el avión rumbo a Zúrich, con el zumbido de los motores como único acompañamiento, las imágenes del aeropuerto empezaron a ceder ante otras más antiguas. Recordé la primera vez que le vi perder los estribos con un camarero, como su voz se afiló hasta convertirse en un arma. O aquellas promesas hechas con una sonrisa demasiado perfecta, que se desvanecían al día siguiente sin dejar rastro. Señales que yo ignoré, porque a veces el amor no nos vuelve ciegas de golpe. Como una lente que se empaña sin que nos demos cuenta, el amor fue desenfocando lentamente mi visión, hasta que un día ya no reconocí la imagen que tenía delante. Conocí a Roberto 8 años antes, cuando todavía firmaba mis correos como Lucía Ferrer, administrativa, y mi apellido no significaba nada para nadie más que para mí y para los recuerdos de mi padre. Trabajaba en una pequeña empresa de importación, enterrada entre albaranes, facturas y llamadas de proveedores que prometían pagar la próxima semana. Mi mundo olía a tinta de impresora y a café recalentado, y mis sueños cabían en la estrechez de un cubículo. Roberto apareció como aparecen los huracanes, con ruido, promesas y una energía que arrasa. Llegó a la oficina como el nuevo responsable comercial, traje entallado, sonrisa perfecta, reloj que yo no hubiera podido pagar ni con 3 meses de sueldo. Recuerdo el crujido de sus zapatos italianos sobre el linóleo, un sonido que anunciaba que nada volvería a ser igual. «Así que tú eres Lucía», dijo el primer día, apoyándose en mi mesa con una familiaridad que no se había ganado. «Me han dicho que sin ti aquí nada se mueve». «Exageran», respondí, sintiendo cómo me sudaban las manos sobre el teclado, avergonzada de mi modesta blusa comprada en una tienda de rebajas. «Los números nunca exageran», replicó, deslizando un dedo sobre un informe que yo había preparado. «Pero la gente sí. Me encargaré de que te valoren como mereces». Era bueno con las palabras. Peligrosamente bueno. Sabía exactamente qué decir para que una se sintiera vista, especial, elegida entre todas. En pocos meses, se ganó la confianza del jefe, el respeto de los compañeros y, lentamente, mi corazón.
Me invitaba a cafés que se convertían en largas conversaciones sobre el futuro, un futuro que él pintaba con colores tan vibrantes que me cegaban. Al principio, todo fue nosotros. Esa palabra se convirtió en nuestro mantra privado, un hechizo que ambos queríamos creer. Nosotros saldremos de aquí, susurraba en el ascensor, su aliento caliente en mi oído. Nosotros montaremos algo nuestro, aseguraba, tomando mi mano sobre la mesa del bar. Nosotros no dependeremos de nadie, prometía, y en sus ojos yo veía el reflejo de la mujer exitosa que anhelaba ser. Yo venía de una casa donde el dinero siempre había sido un tema delicado, una sombra que se cernía sobre la mesa a la hora de la cena. Mi padre, ingeniero brillante pero poco práctico para los negocios mundanos, había aceptado trabajos en el extranjero para sostenernos. Pasó años en un pequeño país que pocos sabían ubicar en el mapa, trabajando en proyectos de energía que sonaban a ciencia ficción para mí. Mi madre y yo nos quedamos en España, recibiendo llamadas con mala conexión y postales con paisajes lejanos que olían a distancia y a nostalgia. Cuando él murió, yo tenía 23 años. Me dejó un seguro de vida que mi madre administró con miedo y prudencia, guardando cada céntimo como si fuera el último, y unas pocas palabras que entonces no entendí del todo, pronunciadas en una de sus últimas visitas. Lucia, no pongas todo en las manos de nadie. Ni siquiera en las mías, si siguiera aquí. Aprende cómo funcionan las cosas. Que el papel no te asuste. Por eso, cuando Roberto empezó a hablar de emprender, yo ya sabía leer contratos mejor que la mayoría. Había devorado libros de contabilidad y derecho mercantil por las noches, armándome con un conocimiento que sentía era mi única armadura. Lo que no supe leer a tiempo fue otra cosa, las cláusulas no escritas de su carácter, las letras pequeñas de su alma que no figuraban en ningún documento. Al principio, me dejé llevar por la corriente de su ambición. Era más fácil que nadar contra ella. Tú eres la de los números, decía, acariciándome la mejilla. Yo traeré clientes. Tú harás magia con las cuentas. Juntos somos imbatibles. Y lo hicimos. Montamos una pequeña empresa de consultoría logística desde el salón de mi piso, con un solo ordenador y una impresora que siempre se atascaba. Trabajábamos hasta altas horas de la noche, rodeados de pizzas frías y montañas de papeles. Luego pasamos a una oficina modesta con 2 sillas y una mesa coja, y finalmente a un local más grande con nuestro logo en la puerta. Él hablaba de mi empresa delante de clientes y socios, pero en la intimidad de nuestro hogar, me besaba la nuca y susurraba, «Sin ti, esto no existe. Eres el cimiento». Yo quería creerle. Lo deseaba con una fuerza que me ardía en el pecho. Quise creerle tanto que, cuando empezó a hablar de que un matrimonio no debe llevar contabilidades separadas, acepté mezclar más de lo que debía. Cerramos mis cuentas individuales y abrimos conjuntas. Fue un acto de fe, un salto al vacío confiando en que él sería mi red. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, era su frase favorita, una letanía que repetía cada vez que firmábamos un nuevo documento. Durante un tiempo, sonó romántica, la máxima expresión de una unión perfecta. Hasta que me di cuenta, con un golpe sordo en el estómago, de que para él, lo tuyo es mío era literal, un derecho adquirido, y lo mío es tuyo era solo una figura retórica, un dulce sin azúcar. La primera vez que lo vi claro fue un año después de que la empresa empezara a generar beneficios sustanciales. Yo quería reinvertir, asegurar nuestra base. Él llegó a casa con el reloj nuevo, uno de esos que cuestan más que un coche. Cuando le pregunté por el gasto, se rió y me dio una palmada en el hombro. Cariño, no pienses en pequeño. Esto es una inversión en imagen. Los clientes fijan su confianza en los detalles. Yo me callé. Me mordí la lengua y me convencí a mí misma de que era parte de la estrategia. Pero esa noche, mientras él roncaba a mi lado, me levanté y revisé las cuentas en el salón. La luz azulada de la pantalla iluminaba números que no cuadraban, transferencias a conceptos vagos, gastos de representación que se comían nuestro margen de seguridad. Y sentí, por primera vez, el frío filo de la desconfianza clavándose en mi costado. Era solo un corte pequeño, casi imperceptible, pero las heridas más pequeñas son a veces las que más tardan en cerrar y dejan las cicatrices más profundas. El pasaporte dorado ya se había instalado en mi vida durante aquellos días de ciega confianza en Roberto, pero su verdadero peso solo lo comprendí al vislumbrar las primeras grietas en su carácter.
Para entonces, ya había echado raíces profundas, ocupando cada rincón de mi espacio y de mi voluntad con la seguridad de quien cree poseer el título de propiedad de una vida ajena. Un año después de la muerte de mi padre, cuando el mundo aún era un lugar empañado por la niebla del duelo, recibí una carta certificada de un consulado que apenas conocía. El sobre era de un color crema distinguido, con un sello lacrado que me resultó intrigante. Dentro, un documento con membrete oficial decía: de acuerdo con la legislación vigente y en virtud de la nacionalidad del señor Ferrer padre, se reconoce a su hija, Lucía Ferrer, el derecho a obtener la ciudadanía de este país, así como los documentos identificativos asociados. En ese momento, no pude hacer nada con aquella información. Estaba enterrada en trabajos temporales que apenas me permitían pagar el alquiler, navegando el caos de una pena que no entendía y una vida que se sentía prestada. La carta, con su promesa abstracta, me pareció una reliquia más del pasado, un pedazo de mi padre que no sabía cómo encajar en el presente. La doblé con cuidado y la guardé en una carpeta azul, la misma donde acumulaba las facturas de la luz y los recibos del banco, y la relegué al fondo de un cajón de la cómoda, donde se fue cubriendo de una capa de olvido y polvo. No la volví a mirar hasta años después, ya casada con Roberto, cuando la empresa empezaba a dar sus primeros frutos y él empezó a hablar obsesivamente de salir al mundo. Su retórica estaba llena de grandilocuencia. Si queremos crecer de verdad, tenemos que movernos, decía, gesticulando con su copa de vino en la mano durante una cena. España se nos queda pequeña. El futuro está en los viajes, los contactos internacionales, los inversores que apuestan fuerte. Sus ojos brillaban con una ambición que, en ese entonces, yo confundía con visión. Ahora sé que era solo hambre. Hambre de más. Una noche de lluvia, buscando desesperadamente un papel de la universidad que Roberto necesitaba para impresionar a un posible cliente, revolví cajones olvidados. Mis dedos tropezaron con la textura rígida de la carpeta azul. Una punzada de nostalgia me atravesó al abrirla. Allí estaba, debajo de viejas fotos y cartas de mi madre, el documento del consulado. Lo desdoblé y releí cada palabra, y sentí algo parecido a una puerta oxidada abriéndose en lo más profundo de mi cabeza, un chirrido de posibilidades que creía selladas. No era solo un papel, era un salvavidas que mi padre me había lanzado desde el otro lado del tiempo. Al día siguiente, con un pulso que no era del todo firme, pedí cita en el consulado en secreto. No lo hice porque fuera algo ilegítimo, sino porque, por primera vez en años, sentí el impulso primario de hacer algo solo por mí, un acto que no tuviera que pasar primero por el filtro aprobatorio de Roberto, que no fuera diseccionado por su pragmatismo condescendiente. Era mi pequeño territorio de soberanía. El proceso tardó meses. Fue un laberinto de formularios que llené a escondidas, de certificados que solicité en mis horas de almuerzo, de traducciones juradas que pagué con un dinero que había ido guardando de compras de la casa, un pequeño colchón que ni siquiera él controlaba. Cada trámite era un susurro de independencia. Recuerdo la frialdad de la sala de espera del consulado, el olor a madera pulida y desinfectante, la mirada impasible de los funcionarios. Era un mundo paralelo al mío, uno donde el apellido Ferrer resonaba con un peso que en mi vida diaria se había diluido. El día final, un funcionario de gesto serio y manos meticulosas me entregó el pasaporte. La cubierta era de un dorado discreto pero inconfundible, con el escudo del país en relieve. Lo sostuve y noté su peso, no físico, sino simbólico. «Bienvenida», dijo el hombre, y por un instante, una chispa de calidez cruzó sus ojos. «Ahora tiene una llave más. Úsela con prudencia». Asentí, sin estar completamente segura de lo que aquello significaba, pero con la certeza visceral de que era importante. Volví a casa con el documento escondido en el fondo de mi bolso, envuelto en un pañuelo, como si fuera un talismán. Esa noche, mientras Roberto veía un partido de fútbol en la televisión, con una cerveza en la mano y los pies sobre el sillón, contemplé la idea de contárselo. Quizás, me dije, esto podría ser una buena noticia para los dos, un activo más para nuestro proyecto. La palabra nuestro se atascó en mi mente. Pero no lo hice. No saqué el pasaporte. No dije una palabra. No lo hice porque, unas horas antes, mientras yo me arreglaba para salir a hacer un recado, él había dicho, sin levantar la vista del teléfono, medio en broma, medio en serio:
Oye, por si alguna vez te toca una herencia rara de tu padre o algo así, ya sabes, no hagas locuras. Déjame a mí moverlo. Tú te estresas mucho con estas cosas de papeleo y números complicados. Para eso estoy yo. Su comentario, aparentemente inocuo, me golpeó con la fuerza silenciosa de una verdad largamente escondida. No era una oferta de ayuda, era una reafirmación de su rol, una demarcación de territorio. Él era el estratega, el que movía las cosas. Yo era la que se estresaba. En ese momento, observé la confiada curva de su nuca y la advertencia de mi padre emergió del pasado, tan nítida y urgente como si la hubiera pronunciado ayer. Su voz resonó más fuerte que la de Roberto, ahogando su comentario con aquel consejo dado a una adolescente. Lucía, no pongas todo en las manos de nadie. Que el papel no te asuste. La voz de mi padre resonó más fuerte que la de Roberto. Así que, mientras cerré la cremallera del bolso, sobre el pasaporte dorado, tomé una decisión consciente y tranquila. Por primera vez, no puse algo en las manos de Roberto. No lo puse en nuestras manos. Lo guardé en las mías. Lo guardé en la oscuridad de mi bolso y en el silencio de mi pecho, donde empezó a latir con una tenue pero persistente luz propia, como una estrella que se enciende en la negrura más profunda, esperando su momento para guiar el camino. Los años de bonanza con la empresa fueron afilando lo peor de Roberto. Cuanto más crecía el negocio, más crecía su ego. Pasó de decir lo hemos logrado a corregir, con una sonrisa que no llegaba a los ojos y un gesto de suficiencia. Lo he logrado. La primera vez que lo dijo fue durante una cena con un cliente importante. El hombre, un tipo astuto llamado Ernesto, había elogiado la eficiencia de nuestra cadena de suministro. Un sistema impecable, dijo, dirigiéndose a los dos. Se nota el trabajo en equipo. Roberto, bebiendo un sorbo de vino, soltó la frase sin inmutarse. Ernesto me miró por una fracción de segundo, una chispa de comprensión en su mirada, antes de asentir y seguir la conversación. Ahí lo supe. Los clientes sabían mi nombre solo porque salía en las facturas, pero algunos, los más listos, intuían la verdad detrás del humo. En las fotos de las cenas, de las ferias, de los viajes, aparecía él. Sonriendo, estrechando manos, brindando. Yo era la sombra que organizaba todo, la que hacía que los números cerraran, la que se quedaba hasta tarde ajustando márgenes que él comprometía con promesas grandilocuentes. Mi mundo se redujo a la luz azulada de la pantalla del ordenador y al run run de la impresora en la noche, mientras él dormía plácidamente, soñando con su propio reflejo. En casa, el discurso empezó a cambiar de tono, volviéndose más cortante, más posesivo. Yo soy el que da la cara, decía, abriendo la nevera y buscando algo para picar después de una de sus cenas de trabajo. Tú estás detrás. No soportarías la presión de estar al frente. La presión, respondía yo, sin levantar la vista de la pantalla, es pagar las nóminas el último día del mes y cuadrar los impuestos. Y eso lo hago yo. Lo haces con el dinero que yo traigo, cortaba él, y el tono era ya un muro. Con el tiempo, también cambió nuestra manera de gastar. Empezaron a aparecer relojes aún más caros, que dejaba sobre la mesilla de noche con un ruido seco y metálico. Cenas en restaurantes que yo nunca habría elegido, donde me sentaba como una invitada de piedra mientras él charlaba con el sommelier. Escapadas de fin de semana para desconectar en hoteles donde presumía de ser cliente habitual y me presentaba como mi mujer, Lucía, borrando cualquier rastro de mi apellido y, con él, mi identidad profesional. Cuando yo mencionaba la palabra ahorro, se reía con un bufido que me hacía sentir pequeña. Tú y tus traumas de niña, decía, como si mi prudencia fuera un vestigio patético de una infancia de carencias. Aquí no va a faltar nada. Relájate y disfruta del éxito. Pero yo miraba los extractos bancarios y empezaba a ver otra cosa, un patrón de derroche envuelto en discursos de éxito. Las cifras cantaban una canción muy distinta a la suya. Los gastos suntuosos crecían en paralelo a una tensión casi palpable en la liquidez de la empresa. Él compraba espejismos, yo pagaba la factura de la realidad. Cuando propuso el viaje a Dubái, lo vendió como la oportunidad de nuestras vidas. Recuerdo que fue un martes por la noche. Llegó a casa con una botella de champán caro, sus ojos brillaban con una excitación que no había visto en años. Hay un grupo de inversores interesados en nuestra empresa, explicó, eufórico, llenando las copas sin preguntar.
Gente seria, con capital. Me quieren allí en 3 semanas. Y tú vendrás conmigo, por supuesto. ¿Te lo debes? Nos lo debemos. Por fuera, sonaba perfecto. La culminación de años de esfuerzo. Por dentro, algo se removió, un malestar antiguo que agitó el fondo de mi estómago. No era emoción, era alarma. Cada vez que intentaba preguntar detalles, quiénes eran exactamente esos inversores, cómo habían sabido de nosotros, qué condiciones ponían sobre la mesa, él se molestaba. Su sonrisa se borraba, reemplazada por un gesto de fastidio. Lucía, por favor, suspiraba, como si mis preguntas fueran mosquitos molestos. Déjame hacer mi trabajo. Confía en mí. La frase empezaba a parecerse demasiado a una orden. Y yo, que había aprendido a desconfiar de las órdenes disfrazadas de afecto, sentí que el suelo bajo mis pies ya no era tan firme. Confía en mí sonaba cada vez más a cállate y obedece. Fue entonces, una noche que él roncaba a mi lado, ahogado en su sueño de triunfador, cuando la certeza se arraigó en mí con la fuerza de un mandato. Ya no se trataba de un acto de rebeldía, sino del siguiente paso inevitable en mi plan de supervivencia. Me levanté en silencio, no llevada por un impulso ciego, sino siguiendo el rumbo que yo misma había trazado. Caminé descalza hasta el estudio y abrí el cajón de los recuerdos. Allí, bajo viejas cartas y fotos descoloridas, esperaba la carpeta azul. Saqué el pasaporte dorado, ese objeto que ya conocía tan bien. Lo sostuve entre mis manos y sentí su peso, no el físico, sino el peso de la ejecución. Al día siguiente, desde un café y usando una conexión Wi-Fi que no podía rastrearse a mí, contacté con el consulado para confirmar que mi pasaporte estaba activo. Luego, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, seguí los pasos que mi padre había dejado esbozados en una vieja libreta. Pedí que vincularan al pasaporte una cuenta que él había dejado abierta años atrás, un salvavidas que había permanecido inactivo, esperando. Era una cantidad modesta, casi simbólica, comparada con las cifras que ya movíamos en la empresa. Pero era suficiente para una cosa, solo una, pero crucial: comprar un billete de avión, reservar un hotel, no depender de Roberto si algo salía mal. Si todo se venía abajo. No se lo conté. No por maldad, sino por instinto. Ese instinto que siempre había tenido, el que me hacía releer las cláusulas pequeñas de los contratos, el que me ponía en guardia ante una sonrisa demasiado fácil y que durante años había callado, enterrado bajo capas de amor y la esperanza de que nosotros fuera una promesa verdadera. Ahora, ese instinto hablaba más alto, y por primera vez en mucho tiempo, decidí escucharlo. Era mi voz, la de mi padre, la de la mujer que había sido antes de que nosotros se convirtiera en una prisión de cristal. Y esa voz me decía que preparara mi salida, por si acaso. La semana antes del viaje, la casa se llenó de discusiones pequeñas, cada una grieta más en el frágil cristal de nuestra fachada. ¿De verdad necesitas llevar tantos papeles?, se quejó Roberto, cuando me vio imprimir informes financieros. Vas de acompañante, no de secretaria. Las hojas salían calientes de la impresora, llenas de cifras que yo había compilado durante semanas. Eran más que números, eran la anatomía real de nuestra empresa, los huesos y los tendones que sostenían la sonrisa comercial que él proyectaba al mundo. Si son inversores serios, querrán ver números, respondí, apilando las hojas con cuidado. Los números me los sé yo, replicó, acercándose y cogiendo una hoja al azar. La miró con desdén, como si fuera un menú en un idioma que no entendía. Tú solo relájate y disfruta de los centros comerciales. Esa frase, relájate y disfruta, me sonó a jaula de oro. Era el mismo tono condescendiente que usaba cuando quería relegarme a un rincón bonito e irrelevante. Yo no quería ir a Dubái a pasear por centros comerciales climatizados. Quería estar en esa sala de reuniones. Quería entender qué se estaba negociando con la empresa que había ayudado a construir desde sus cimientos, con mis noches en vela y mi nombre en los documentos legales, aunque él prefiriera olvidarlo. La tensión se cocía a fuego lento. Cada comentario, cada mirada, era un recordatorio de que estábamos en caminos divergentes. Él soñaba con rascacielos y firmas en contratos multimillonarios. Yo empezaba a soñar con libertad, con no tener que pedir permiso para respirar. Por las noches, mientras él roncaba a mi lado, yo repasaba mentalmente los pasos que había dado en secreto.
El pasaporte dorado estaba a salvo, pero no era suficiente. Necesitaba un plan, una ruta de escape concreta por si todo estallaba, y ese viaje tenía todo el aspecto de ser la mecha. Un día antes de salir, la alarma sonó con la crudeza de un despertador. Mientras revisaba mi correo en busca de la confirmación del hotel, vi 2 mensajes de la aerolínea que Roberto había elegido. Uno, enviado a su dirección, mostraba un billete emitido a su nombre, clase business. El otro, dirigido a mí, llevaba la etiqueta siniestra de reserva pendiente de pago. Mi estómago se contrajo. No era un error. Era una maniobra. Él no tenía intención de que yo subiera a ese avión desde el principio, o al menos, quería tener el poder de decidirlo en el último momento, de dejarme en tierra como un equipaje innecesario. El corazón me latía con fuerza contra las costillas cuando me acerqué a él, que veía la televisión en el salón como si el mundo girara a su alrededor. ¿Ya pagaste los 2 billetes? Pregunté, fingiendo una casualidad que no sentía, jugueteando con el borde de mi móvil. Claro, dijo él, sin apartar los ojos de la pantalla. Está todo hecho. Mentía. Lo supe en el acto. No por un tic, no porque evitara mi mirada, sino por la tranquilidad con la que lo dijo, por la absoluta confianza en que su palabra sería suficiente para acallar mis dudas. Era la mentira de quien está tan acostumbrado a no ser cuestionado que ni siquiera se molesta en disimularla. No dije nada. No hubo reproches, ni lágrimas, ni una escena. En ese silencio, algo se quebró para siempre dentro de mí. La última hebra de esperanza de que aquello pudiera salvarse se rompió con un sonido silencioso pero definitivo. En vez de confrontarle, me retiré a la habitación con la excusa de hacer la maleta. Cerrando la puerta, apoyé la espalda contra la madera y respiré hondo. La humillación ardía en mis mejillas, pero por debajo fluía una corriente fría y determinada. Saqué mi portátil personal, el que él nunca usaba y al que despreciaba por ser un modelo antiguo. Me conecté a una red wifi pública que no podía rastrearse a nuestra casa, una precaución que ahora me parecía no solo sensata, sino vital. Abrí la web de la aerolínea suiza con la que había estado cotilleando en secreto e introduje el código dorado, el que vinculaba todo a la cuenta de mi padre. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado, pero mi voluntad era de acero. Seleccioné mi vuelo, misma mañana, mismo aeropuerto, pero con destino a Zúrich. Una escala, una conexión, y luego Dubái. Una ruta más larga, más elaborada, completamente mía. Cuando llegó la pantalla de confirmación y el billete electrónico apareció en mi bandeja de entrada, sentí una paz extraña, mezclada con una profunda tristeza. No era felicidad. Era la resignación tranquila de quien sabe que se ha terminado de cavar su propia trinchera. Para entonces, ya no confiaba en Roberto. La confianza se había desintegrado como un azucarillo en agua caliente, dejando solo un pozo amargo. Pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba que, si decidía dejarme atrás como un perro abandonado en la autopista, lo hiciera con toda su arrogancia, sin la más mínima sospecha de que, en realidad, con su crueldad, me estaba abriendo una puerta que me llevaría mucho más lejos de lo que él podría imaginar. Quería que su acto definitivo de menosprecio fuera, sin que lo supiera, el empujón que necesitaba para saltar al vacío y descubrir que, después de todo, siempre había tenido alas. Guardé el portátil y miré por la ventana. La noche era tranquila, serena. En cuestión de horas, estaríamos en el aeropuerto, cada uno con nuestro billete secreto hacia destinos diferentes. La mañana del aeropuerto fue una coreografía de humillación calculada. Llegamos en el mismo taxi, pero era como si viajáramos en universos paralelos. Él bajó primero, con su equipaje nuevo de marca. Yo arrastré mi maleta modesta, testigo silencioso de una vida anterior a él. En el mostrador, todo se aclaró con una crudeza que casi agradecí. A nombre de Roberto Salas, vuelo a Dubái, dijo él, deslizando su pasaporte con un ademán de propiedad. La empleada sonrió, tecleó con agilidad e imprimió su tarjeta de embarque en clase business. El sonido de la impresora fue un disparo seco que anunciaba el principio del fin. Luego me miró a mí, expectante. ¿Y usted? Lucía Ferrer, respondí, y noté cómo mi nombre, mi verdadero nombre, resonaba con una fuerza que no había sentido en años. Volvió a teclear. Su sonrisa se congeló un poco,
transformándose en una mueca de incomodidad profesional. Aparece una reserva, pero no como emitida. Fue cancelada esta mañana. ¿Cancelada? Repetí, y mi voz sonó plana, como si ya lo supiera. Y en el fondo, lo sabía. Roberto se encogió de hombros con una teatralidad que me resultó nauseabunda. «Será un error», dijo, con esa voz edulcorada que usaba cuando quería parecer razonable delante de extraños. «Pero sinceramente, Lucía, tal y como te has puesto estos días, casi que es una señal». Sus palabras eran alfileres envenenados, diseñados para que la empleada pensara que era una mujer inestable, una carga emocional. Sentí las miradas de los demás viajeros clavándose en mi nuca, una mezcla de curiosidad malsana y lástima condescendiente. «Podemos intentar reemitir el billete, pero el precio ya no será el mismo», explicó la chica del mostrador, evitando mi mirada. «Y el vuelo está casi lleno». «No te preocupes», intervino él, acercándose más al mostrador como para proteger a la pobre empleada de mi supuesta histeria. «Mi esposa está pasando por un momento delicado. No creo que sea buena idea que vuele en estas condiciones». Noté cómo la empleada me miraba con esa lástima automática que se ofrece a los mendigos y a las mujeres maltratadas. Era un veneno empalagoso que detesté al instante. «Estoy bien», aclaré, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Quiero volar». «Lucía», Roberto suspiró, demasiado fuerte, un suspiro cargado de paciencia agotada. «No empecemos». Se giró hacia la chica, tomando una decisión ejecutiva. «Cancele cualquier intento de reemitir su billete. Hará un drama allí arriba. Mejor que se quede y descanse». Y entonces vino el movimiento final de su coreografía. Con un gesto rápido, casi violento, me arrancó la cartera de las manos. La abrió y, ante mis ojos y los de la empleada, sacó el efectivo y la tarjeta conjunta con la destreza de un carterista. Los guardó en su bolsillo interior con un ademán de triunfo. Luego me devolvió la cartera vacía, como quien lanza un trofeo barato, un objeto sin valor. «Vete a casa en taxi», ordenó, y su tono era el de un padre regañando a una niña desobediente. «Cuando se te pase, hablaremos». «¿O no?» Fue entonces cuando soltó la frase de la casa, de lo mío, de lo tuyo. Sus palabras, pagada con mi esfuerzo, resonaron en el aire como un latigazo. Y fue entonces cuando algo en mí se quebró, pero no en la dirección que él esperaba. No fue una ruptura hacia la sumisión, sino hacia la liberación. Fue el sonido seco de la última cadena rompiéndose. Las lágrimas se habían secado en algún lugar entre la sospecha y la certeza. No le rogué que me dejara ir. Había terminado de mendigar migas de su atención. No me aferré a su chaqueta ni le pedí otra oportunidad. Las oportunidades, me di cuenta, debía creármelas yo. Solo apreté los dedos alrededor de la cartera vacía, noté el contorno del compartimento secreto donde solía esconder cosas importantes y sentí el borde firme, reconfortante, del pasaporte dorado. Era la textura de mi salvación, el tacto de mi independencia. No dijo adiós. ¿Para qué? En su mente, era él quien se iba a una vida mejor, dejándome atrás en el polvo de mi propia incompetencia. Solo se alejó, dejando un rastro de perfume caro y ego inflado que se mezclaba con el aire viciado del aeropuerto. Lo observé mientras pasaba el control de seguridad sin volver la mirada ni una vez. Su espalda recta, sus hombros erguidos, la arrogancia de quien cree haber ganado. Cuando desapareció detrás del control de seguridad, me permití exhalar. Fue una exhalación larga, profunda, que parecía arrastrar años de tensión, de sonrisas forzadas y de silencios complacientes. El aire que entraba ahora en mis pulmones sabía diferente, a posibilidad, a futuro. Lentamente, casi con reverencia, saqué el pasaporte dorado y el móvil. Abrí la aplicación de la aerolínea y miré mi reserva secreta. El vuelo LX-324 a Zúrich, clase ejecutiva. Embarque en 40 minutos. En la pantalla, mi nombre, Lucía Ferrer, relucía con una autoridad que me pertenecía solo a mí. «Señora», dijo una voz detrás de mí. Era la misma empleada del mostrador, su rostro una máscara de preocupación genuina. «¿Está segura de que no quiere que llamemos a alguien?» La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi sonrisa era real, no una cortesía social. «No se preocupe», respondí, y mi voz ahora era clara,
serena. Él cree que me ha dejado sin nada. Pero siempre he tenido más de lo que él sabe. Y entonces, con una determinación que nacía de lo más profundo de mi ser, caminé hacia la zona de salidas internacionales, esta vez con la espalda recta y la mirada al frente. Cada paso era una afirmación, una declaración de independencia. Las personas que antes me miraban con lástima ahora apartaban la vista, confundidas por mi repentina transformación. Ya no era la mujer abandonada, sino una viajera con un destino claro. Mientras me dirigía hacia la puerta de embarque de la aerolínea suiza, pasé junto al vuelo de Roberto. A través del cristal, pude ver el avión, un enorme pájaro plateado que pronto lo llevaría a su tan ansiado destino. Por un instante, una punzada de dolor, de lo que pudo ser y no fue, me atravesó el pecho. Pero fue breve, fugaz como un relámpago en una noche de verano. Él había decidido viajar sin mí, creyendo que era un castigo, una lección. Yo había decidido viajar sin él, mucho antes. No como un acto de venganza, sino como un acto de supervivencia, de autoafirmación. Mi viaje no era un escape, era una llegada. La llegada a la mujer que siempre había sido, pero que había permitido que enterraran bajo capas de compromiso y sumisión. Al presentar mi pasaporte dorado en el mostrador de primera clase, la azafata me dedicó una sonrisa profesional y respetuosa. «Bienvenida a bordo, señora Ferrer», dijo, y mi apellido sonó a legado, a herencia, a identidad recuperada. Al embarcar, no miré hacia atrás. No hacia el aeropuerto, no hacia la vida que dejaba atrás. Mi mirada estaba puesta en el pasillo que se abría ante mí, en el asiento que me esperaba, en el futuro que, por fin, era solo mío. Él se iba a Dubái creyendo que me había derrotado. Yo me iba a Zúrich sabiendo que, por primera vez en años, estaba ganando. Ganándome a mí misma. El vuelo a Zúrich fue la primera vez en años que me senté en un asiento sin sentir que le debía algo a alguien. La azafata me ofreció una copa de champán que rechacé, pidiendo agua. No estaba de humor para celebrar. El gesto amable, la comodidad del asiento de cuero, el espacio para estirar las piernas, todo me recordaba lo lejos que estaba ya de aquella mujer humillada frente al mostrador. Mientras los motores ganaban potencia y el avión se elevaba, una sensación de vértigo saludable me recorrió el cuerpo. No era miedo a las alturas, sino a la libertad recién estrenada. Por la ventanilla, el mundo se empequeñecía. Y entonces, en una pista paralela, lo vi, el avión de Roberto comenzaba su carrera de despegue, llevándose 8 años de mi vida, promesas rotas y un amor que se había convertido en una jaula dorada. Un dolor agudo y familiar me atravesó el pecho, no por él, sino por la sombra de lo que creímos ser, por los proyectos que una vez acariciamos en noches de insomnio, cuando el futuro era un lienzo en blanco. Aquella complicidad, auténtica en su momento, ahora me sabía a ceniza. Luego, como un mantra necesario, recordé su voz cortante en el mostrador, esas palabras calculadas para herir y someter. Vuelve a casa y piensa en todo lo que estás a punto de perder. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Él no tenía la más remota idea de lo que estaba a punto de perder. Él viajaba hacia un espejismo, hacia una reunión cuyo verdadero pilar era un apellido que él siempre había desdeñado. El resto del vuelo transcurrió en un estado de extraña calma. No leía, no miraba películas. Simplemente existía, observando las nubes, sintiendo el zumbido constante del avión como un arrullo que me mecía hacia un nuevo destino. Por primera vez, no tenía que justificar mi silencio, ni mi expresión, ni mi cansancio. Era dueña de cada uno de mis minutos. Al aterrizar en Zúrich, la eficiencia suiza fue un bálsamo. Todo era ordenado, limpio y predecible. Al salir a la zona de llegadas, un chofer de uniforme impecable sostenía un cartel negro con letras plateadas que decían, de manera simple y contundente, Ferrer. No, señora Salas, no Lucía Salas. Solo Ferrer. Mi apellido. El de mi padre. Esas 5 letras pesaban más que cualquier maleta, eran un escudo y un recordatorio. Bienvenida, señora Ferrer, dijo el hombre en un inglés perfecto, tomando mi equipaje con una inclinación leve de cabeza. El señor Heyer la espera en la oficina central. El trayecto en el coche, silencioso y suave, me permitió absorber el paisaje ordenado de Zúrich. Edificios sólidos, calles limpias,
un río serpenteando con tranquilidad. Era el antídoto perfecto al caos emocional que había dejado atrás. El señor Heyer, el gestor suizo que durante años había sido solo una firma electrónica o una voz lejana en una videollamada pixelada, ahora era una cita tangible. Su decisión de citarme en persona, tras enterarse por sus canales de que Roberto andaba hablando de expansiones internacionales y de mover capital, demostraba una prudencia que mi marido nunca había tenido. Antes de que nadie intente arrastrar su nombre en direcciones que no desea, había escrito en su último correo: «Creo que deberíamos sentarnos». Su oficina, en un edificio discreto pero imponente cerca de Bahnhofstrasse, era un santuario de madera pulida y cristal. Pantallas planas mostraban cifras en constante movimiento, pero no había prisa, solo la serena seguridad del que maneja hilos con paciencia de araña. El señor Heyer, un hombre de unos 60 años con el pelo entrecano peinado con rigor y una mirada que parecía ver a través de las apariencias, se levantó para recibirme. «Señora Ferrer», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Es un gusto por fin ponerle una cara a un apellido que respeto mucho». Me senté frente a su majestuoso escritorio, rodeada de estanterías repletas de carpetas ordenadas con precisión milimétrica. El aroma a café recién hecho y a papel antiguo llenaba el aire. Durante unos minutos, hablamos de generalidades, del vuelo, de mi impresión de Zúrich. Era un reconocimiento táctico, una manera de tantear el terreno antes de la verdadera batalla. Finalmente, apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos. «Su padre», comenzó, y su tono cambió, volviéndose más íntimo, más personal. «Fue un hombre excepcionalmente previsor. Más de lo que usted quizá llegue a saber». Abrió una carpeta de cuero oscuro y extrajo varios documentos. Uno de ellos, con el membrete de un bufete de abogados, tenía fecha de hace 14 años. La letra era inconfundible, la de mi padre. No solo se limitó a abrir una cuenta a su nombre, continuó Heyer, deslizando el documento hacia mí. Dejó instrucciones muy claras, legalmente vinculantes, para que ninguno de sus futuros yernos pudiera acceder a este patrimonio sin una validación suya explícita, incluso post-mortem. Su padre previó ciertos escenarios. Mis ojos recorrieron las líneas. La letra firme de mi padre trazaba palabras que ahora resonaban como una profecía cumplida. «No sé quién será el hombre que comparta la vida de mi hija. Ojalá sea alguien que la cuide y la valore. Pero por si acaso, que sepa que este dinero no es un regalo para él. Es una red para ella, para que siempre tenga donde caerse». Un nudo se formó en mi garganta, tan denso que apenas podía respirar. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora y postrera. Mi padre, desde la distancia de los años y la muerte, me estaba tendiendo la mano en el momento más crucial de mi vida. Él había visto la sombra de un Roberto potencial mucho antes de que yo siquiera lo conociera. «¿Cuánto?», logré articular, con la voz quebrada por la emoción. «¿Cuánto hay exactamente?». Heyer mencionó una cifra. No la repetiré aquí, por respeto a la intimidad de ese legado y porque el número, en sí mismo, es lo de menos. Lo que importa fue el efecto catártico de escucharlo. Comparado con ese fondo, la empresa que Roberto y yo habíamos construido con tanto sudor, y de la que él se enorgullecía tanto, era una frágil barca de remos balanceándose junto a un transatlántico de acero. Toda mi ansiedad, toda esa sensación de precariedad que Roberto había alimentado con sus comentarios sobre su dinero, se desvaneció como humo. Durante años, mi seguridad había estado hipotecada al éxito volátil de Roberto. Creí que si la empresa se hundía, yo me hundiría con ella. Que mi valor estaba atado a su capacidad para generar ingresos. En ese instante, en la oficina silenciosa de Heyer, entendí la verdad con una claridad absoluta. Nunca había sido así. Mi padre me había provisto de un ancla mucho antes de que yo supiera que me estaba ahogando. «Y ahora, señora Ferrer», concluyó Heyer, cerrando suavemente la carpeta, «la pregunta relevante no es cuánto tiene. La pregunta, la única que importa, es qué quiere hacer con ello». Mientras yo asimilaba el alcance de mi herencia y el peso de mi recién descubierta independencia, en algún punto del espacio aéreo entre Madrid y Dubái, Roberto viajaba cómodamente reclinado en su asiento de business, convencido de haberme dado una lección inolvidable. Se imaginaba, estoy segura, mi regreso cabizbajo a casa, mi arrepentimiento,
mi súplica de perdón. Lo que su arrogante imaginación no podía concebir era que, a solo 3 días de distancia, su mundo cuidadosamente construido se desmoronaría. Que cuando se sentara frente a los inversores que tanto ansiaba impresionar, descubriría, con el golpe seco de la realidad, que el apellido que realmente abría puertas, el que suscitaba respeto y confianza, no era el suyo. Era el mío. Ferrer. Un nombre que él había intentado opacar, pero que ahora se alzaba, firme e imparable, como el testamento póstumo de un padre que, al final, sí sabía lo que hacía. Los inversores no habían llegado a Roberto por magia. No lo supe hasta esa reunión en Zúrich, en la oficina de Heger, donde el aire olía a madera pulida y café recién hecho. La luz del atardecer se colaba por los ventanales, iluminando el dossier que Heger deslizó hacia mí. Reconocí al instante nuestro plan de negocio, pero transformado. Las proyecciones eran más optimistas, los riesgos minimizados, y mi nombre, Lucía Ferrer, aparecía en letra pequeña bajo el epígrafe personal administrativo. Recibimos su propuesta hace meses, me explicó Heger, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Pero les seré sincero, si no hubiese visto el apellido Ferrer vinculado a la estructura, nunca le habría prestado tanta atención. Parpadeé, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo el jet lag. Mi apellido. Su padre hizo trabajos importantes para uno de nuestros socios principales, dijo, su voz serena como el lago que se veía desde la ventana. Diseñó un sistema de gestión energética que ahorró millones. Cuando vimos que la hija de Ferrer estaba involucrada en un proyecto logístico en España, enviamos a alguien a observar. Una visita discreta a sus oficinas de Madrid. Se inclinó hacia adelante, y en sus ojos grises no había compasión, sino la fría evaluación de un contable frente a una hoja de balances. Lo que vimos, continuó, fue a un hombre hablando mucho y a una mujer trabajando mucho. Él, en reuniones de 3 horas para almorzar. Usted, resolviendo un problema de aduanas por teléfono mientras revisaba una factura con la otra mano. Los números de la empresa, hay que reconocerlo, estaban bien. Impecables, incluso. La presentación que nos hizo él, en cambio, menos. Demasiado humo y espejos para nuestro gusto. Una mezcla de vergüenza y furia me calentó las mejillas. No era la rabia por la evaluación, sino por la evidencia de mi propia ceguera. Había estado tan ocupada apagando fuegos y sosteniendo el techo que no me di cuenta de que alguien, desde fuera, sí veía las grietas y quién realmente ponía los ladrillos. Nunca me dijo que ustedes sabían quién era mi padre, murmuré, casi para mí misma. Tal vez porque él tampoco lo sabía, respondió Heger, sin rodeos. En la documentación que nos llegó, su nombre aparecía relegado a responsable administrativa. Eso, para mí, fue una señal. La señal de un activo subestimado. Y en este negocio, los activos subestimados son las únicas oportunidades reales. Heger me propuso algo que me dejó en silencio, un silencio tan profundo que solo se interrumpía con el leve tic-tac de un reloj de pared. No tengo interés en invertir en una empresa donde el socio principal trata así a la persona que sostiene los números, dijo, y cada palabra caía con el peso de una sentencia. Pero sí estoy dispuesto a escuchar si usted me cuenta cómo imagina este proyecto sin él. Oh, siendo más precisos, con usted al frente. La propuesta flotó en el aire entre nosotros, tangible y aterradora. No era una oferta, era un cruce de caminos. Y por primera vez, yo tenía un mapa para decidir qué ruta tomar. Aquella noche, en la habitación de mi hotel con vista a los Alpes iluminados por la luna, releí el correo con el que Roberto había vendido el viaje como nuestra gran oportunidad. Su entusiasmo fingido me pareció de repente patético. En realidad, la oportunidad había nacido de un apellido que él ni siquiera valoraba y de un trabajo que nunca reconoció. Mi trabajo. El fantasma de mi padre, tan presente en esa ciudad, me susurraba desde el pasado. El papel no te asuste, Lucía. Mientras yo sopesaba el futuro, con el peso del pasaporte dorado en la mesilla de noche como un talismán, Roberto aterrizaba en Dubái. Mi teléfono vibró, proyectando su nombre en la penumbra. Un mensaje breve, una flecha envenenada disfrazada de condescendencia. Ya he llegado. Espero que hayas aprendido algo hoy. Cuando vuelva hablaremos. Las palabras destilaban la misma arrogancia del aeropuerto. ¿Aprender algo hoy?
Como si yo fuera una alumna rebelde y él, el profesor magnánimo. No respondí. No había espacio en mi nueva realidad para sus juegos de poder. En lugar de eso, abrí mi portátil y descargué los archivos que Heyer me había facilitado, informes de due diligence, evaluaciones de mercado, la verdad desnuda de nuestra empresa sin el maquillaje de Roberto. Decidí que la próxima vez que habláramos no sería para pedirle explicaciones. No le exigiría que me aclarara por qué me había dejado tirada, porque había menospreciado mi trabajo, porque había convertido nuestro sueño en su monólogo. Esa fase había terminado. La próxima vez que habláramos, sería para dárselas yo a él. Las explicaciones. Con copias de papeles en la mano, con cifras irrefutables, con el peso de un apellido que, al final, resultó ser la llave que él tanto buscaba. Y que, irónicamente, siempre había estado en mi bolso. Me recosté en la cama, mirando las estrellas a través del cristal. Roberto estaría en ese momento registrándose en su hotel de lujo, creyendo que el mundo seguía girando a su alrededor. No podía imaginar que, a miles de kilómetros de distancia, su mujer no estaba llorando en un sofá, sino trazando el nuevo rumbo de la empresa que él consideraba suya. Y que el silencio de mi teléfono no era una rendición, sino el calmado preludio de una tormenta que estaba a punto de desatar sobre su frágil mundo de cristal. Los 3 días siguientes fueron como caminar por el borde de un acantilado y, al mismo tiempo, descubrir que llevaba un arnés invisible. Cada mañana en Zúrich, al despertar en la habitación de hotel que olía a limpieza y lujo discreto, extendía la mano hacia la mesilla de noche para tocar la cubierta tersa del pasaporte dorado. Era mi ancla, la prueba tangible de que no estaba soñando. Me reuní de nuevo con Heyer y su equipo en una sala de juntas que parecía sacada de una película, con una mesa de madera pulida tan larga que podías ver tu reflejo difuso en ella. Les conté la verdad, toda la verdad, sin edulcorantes ni justificaciones. Les hablé de las noches que pasaba rehaciendo sus presupuestos inflados, de las veces que firmaba contratos que él ni siquiera se molestaba en leer, de cómo despreciaba cualquier logro que no pudiera fotografiarse y subir a las redes con un hashtag motivacional. No quiero destruir lo que he construido, dije, y mi voz no tembló. Pero tampoco puedo seguir atada a alguien que me ve como un accesorio, como el bolso de marca que combina con el traje. Heyer asintió. Sus ojos grises no se apartaban de los míos. No había lástima en su mirada, solo evaluación profesional. Entonces necesita opciones, respondió. Y yo puedo ayudar a diseñarlas. Pero son usted quien debe elegir el camino. Y así, mientras fuera nevaba ligeramente, cubriendo los limpios raíles del tranvía con un manto blanco, elaboramos posibles escenarios. Heyer los desgranaba con precisión de cirujano. La compra de la parte de Roberto mediante una oferta levery, la creación de una nueva empresa que absorbiera los activos más valiosos, una estructura paralela que dejara la actual como una cáscara vacía. Cada opción venía con un dossier, un análisis de riesgo, una proyección. Por primera vez, alguien no me hablaba de sueños, sino de realidades ejecutables. Mientras tanto, en los intersticios de esas reuniones, empecé a mover discretamente algunos hilos. Desde mi portátil, seguro gracias a la red del hotel, cambié las contraseñas de todos los servicios en la nube de la empresa, aquellos que yo misma había configurado y de los que Roberto solo conocía el acceso superficial. Revisé los poderes notariales que compartíamos, anotando mentalmente cuáles debía revocar primero. Incluso llamé a nuestro banco en España, a una hora intencionadamente tardía para evitar ser derivada a él. Hablé con el director de cuentas usando un lenguaje que sabía que entenderían: riesgo de reputación, responsabilidad patrimonial, titularidad efectiva. Del otro lado de la línea, el silencio fue elocuente. Comprendieron que los vientos estaban cambiando. No cerré nada aún. No firmé ningún documento irrevocable. No quería actuar por la rabia ardiente que aún sentía al recordar su desprecio en el aeropuerto. Quería hacerlo por claridad, con la fría lucidez de quien sabe que cada firma es un paso sin retorno. Heyer aprobó mi cautela. La prisa es enemiga de los buenos negocios, señora Ferrer, me dijo. Y yo, que durante años había vivido en la tiranía de las decisiones impulsivas de Roberto, respiraba hondo y asentía. La llamada de Roberto llegó la mañana del 4.º día, justo cuando el reloj marcaba las 9 en punto. Habían pasado exactamente 72 horas desde la escena en el aeropuerto,
desde que su espalda impecablemente vestida en lino blanco se perdiera entre la multitud sin volver la mirada. Yo estaba en la cafetería del hotel, con una taza de café negro frente a mí y el pasaporte dorado descansando sobre el blanco inmaculado del mantel, como un símbolo deliberado. Cuando el móvil vibró, bailando sobre la mesa, no me sobresalté. En la pantalla apareció su nombre, las mismas letras que durante años habían desencadenado en mí una mezcla de ansiedad y expectación. Ahora solo sentía una calma extraña. Respondí. Sí. Al otro lado, no escuché al mismo hombre seguro de sí mismo del aeropuerto, cuya voz resonaba con la arrogancia del que cree tener el mundo atado. Escuché una respiración agitada, jadeante, como si acabara de correr un maratón. Y luego, su voz rota, irreconocible, no dijo hola, ni cómo estás, ni siquiera un necesito hablar contigo. Dijo mi nombre como quien llama desde el fondo de un pozo, con una urgencia que traspasaba los miles de kilómetros de distancia. ¿Qué pasa, Roberto? Pregunté, manteniendo la voz neutra, plana, como si estuviera atendiendo a un proveedor cualquiera. Tenemos un problema, sollozó, y el sonido fue tan patético, tan alejado de su habitual autocomplacencia, que por un segundo casi dudé que fuera él. Un problema enorme. Se ha ido todo al garete. Fui yo quien sonrió esta vez. No era una sonrisa de placer por su angustia, no disfrutaba de su dolor como él había disfrutado de mi humillación. Era una sonrisa de reconocimiento amargo. Por fin, la vida le mostraba un reflejo distorsionado de lo que él me había hecho sentir tantas veces. La impotencia, el piso cediendo bajo los pies, la certeza de que el control era una ilusión. Cuéntame, dije, deslizando un dedo sobre el escudo en relieve del pasaporte dorado, sintiendo su textura firme, real. Estoy escuchando. Y mientras él comenzaba a balbucear una historia confusa sobre reuniones fallidas y miradas de desprecio, yo me apoyé en el respaldo de la silla. Él no sabía dónde estaba yo, en qué ciudad, en qué país. No sabía que a solo unos pisos de altura, en una suite de ese mismo hotel, tenía una carpeta con su futuro profesional diseccionado en informes de due diligence. No sabía con quién me había reunido, qué almuerzos de trabajo había compartido, qué papeles había mostrado sobre aquella mesa de madera pulida. No sabía que su nombre había sido pronunciado en ese despacho no como el de un visionario, sino como el de un pasivo, un riesgo que mitigar. Solo sabía que, de repente, los inversores que venía a impresionar, aquellos por los que había vendido el viaje como la oportunidad de nuestras vidas, le habían dado la espalda en el momento crucial. Y que en la sala de reuniones donde se suponía que iba a brillar con su oratoria vacua, alguien, con una calma devastadora, había pronunciado un apellido que él había intentado minimizar, ocultar y, finalmente, apropiarse durante años. Un apellido que ahora resonaba con más fuerza que todos sus discursos juntos. Ferrer. Y en ese instante, al oír mi apellido salir de su boca entrecortada por los sollozos, supe que el viaje que había comenzado en el aeropuerto, con la cubierta dorada escondida en mi bolso, estaba a punto de llevarme a un destino del que él nunca tendría un billete de vuelta. Llegué a la reunión. Roberto respiró hondo al otro lado del teléfono. Lucía. Actuaron como si ya supieran todo. Me contó, entre sollozos y quejas, cómo había entrado en la sala con su traje impecable, su presentación preparada, sus gráficas coloridas. Cómo, después de 10 minutos de discurso, uno de los inversores lo había interrumpido. ¿Dónde está la señora Ferrer? Había preguntado el hombre. Preferimos hablar con quien entiende los números. Sentí un golpe de satisfacción amarga en el pecho. ¿Y qué dijiste? Pregunté. Que tú no habías querido venir, que estabas, titubeó, que estabas muy estresada. Hubo un silencio incómodo en la sala, según me dijo. El señor Heyer nos habló de ella, había añadido otro inversor. Dijo que no invertiríamos un euro si no estaba presente. El resto era fácil de imaginar. Las preguntas que él no supo responder sin mis hojas de cálculo. Las dudas sobre su manera de manejar la empresa. El momento en que alguien mencionó el informe de riesgos que yo había enviado por mi cuenta desde Zúrich. ¿Qué informe? Preguntó Roberto por teléfono, casi gritando. Uno donde explico la estructura real de la empresa, respondí. ¿Quién tiene poderes? ¿Quién firma qué? ¿Qué riesgos asumimos si seguimos gastando como tú quieres? Me estás traicionando. Rufió.
Yo solo estoy diciendo la verdad, repliqué. Algo que deberías haber hecho tú desde el principio. Respiró entrecortado. Han congelado la propuesta, balbuceó. Han dicho que no van a cerrar nada hasta hablar contigo. ¿Y Heyer? Heyer me ha mirado como si fuera un crío. Eso es entre tú y él, contesté. ¿Para qué me llamas? Hubo un silencio largo. Y entonces lo oí, el sonido de alguien tragándose el orgullo. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque te necesito, Lucía. Ahí estaba. Roberto, el hombre que me había dejado en el aeropuerto sin billete ni dinero para que aprendiera, ahora me llamaba desde un hotel de lujo en Dubái, diciendo que me necesitaba. «Estás de rodillas, ¿verdad?», pregunté, sin poder evitarlo. «Sí», susurró. Y no lo digo solo en sentido figurado. Estoy literalmente de rodillas en el maldito baño de este hotel, porque no sé qué hacer. Cerré los ojos un segundo. Imaginé la escena, el mármol brillante, las toallas suaves, el mismo hombre que me había humillado 3 días antes, ahora hundido en el suelo, con el móvil pegado al oído, esperando que yo le salvara la vida. «Ahora entiendes cómo se siente», dije. No colgué. Hubiera sido fácil. Satisfactorio, incluso. Pero no estaba allí solo para vengarme. Estaba allí para decidir qué hacer con mi vida a partir de ese punto. «¿Qué quieres exactamente, Roberto?», pregunté, deslizando un dedo sobre el escudo en relieve del pasaporte dorado que tenía sobre la mesa, sintiendo su textura firme, real. «Que vengas», respondió sin dudar. «Que estés aquí, que hables con ellos, que arregles esto. Podemos decir que te sentías mal y por eso no subiste al vuelo. Que fue un malentendido». Reí, seca. Un malentendido como dejarme sin billete, sin dinero y sin respeto delante de medio aeropuerto. «Me equivoqué», dijo deprisa. «Estaba enfadado, quería darte un susto. Pero esto es otra cosa. Esto es nuestro futuro, Lucía». «Nuestro», pensé. La palabra volvía, ahora que la necesitaba. «Yo no voy a salvarte para que vuelvas a hacer lo mismo», dije. «Si piso esa reunión, será con condiciones muy claras». «Las que quieras», se apresuró. «Te juro que cambiaré». «¿Qué?», lo interrumpí. «No quiero promesas. Quiero papeles». Silencio. «¿Qué papeles?», preguntó al fin. «Un contrato de compraventa de tus participaciones», dije. «O cedes el control de la empresa y te quedas con una parte mínima, o aceptas que la nueva estructura se construya a mi nombre. Sin trampas, sin discursos, sin «yo lo traje todo». La respiración al otro lado se aceleró. «Eso es demasiado. También era demasiado dejar a tu esposa tirada en un aeropuerto mientras tú te ibas en business», repliqué. Hablamos durante casi 1 hora. Él pasó por todos los estados: rabia, negación, manipulación, súplica. «No puedes hacerme esto», dijo en un momento, recuperando por un instante su tono autoritario. «Yo construí esto». «Nosotros lo construimos», corregí con calma. «Y tú mismo te has encargado de demostrar que sin mí se desmorona en cuestión de horas». Escuché cómo golpeaba algo al otro lado, probablemente el puño contra el mármol del baño. Un sonido débil, impotente. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó al final, con la voz cansada. «Porque ya no confío en ti», respondí. «Y porque esta es la única manera de que, si te ayudo ahora, no puedas usar mi trabajo para seguir pisándome después». Colgamos sin un acuerdo, pero con algo nuevo sobre la mesa. Por primera vez, Roberto entendía que yo tenía algo que perder y algo que ganar sin él. Y que, si quería que apareciera en su sala de reuniones, tendría que hacer algo que nunca había hecho: ceder de verdad. Dejé el teléfono sobre la mesa y observé el pasaporte dorado. No era solo un documento. Era un símbolo de todo lo que había guardado para mí misma, de la prudencia que mi padre me había inculcado y que ahora me salvaba. Miré por la ventana de mi habitación de hotel. Zúrich se extendía ordenada y eficiente bajo un cielo gris. En algún lugar de esa misma ciudad, Heyer estaría revisando los últimos detalles, esperando mi decisión. Y en Dubái, Roberto se retorcía en un baño de oro, aprendiendo por las malas lo que yo había comprendido demasiado tarde, que el verdadero poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien tiene las llaves para abrir las puertas que otros ni siquiera ven. «Ahora entiendes cómo se siente», repetí para mí misma,
no como un reproche, sino como un reconocimiento. El eco de sus lágrimas aún resonaba en mis oídos, pero ya no despertaba en mí el impulso de correr a salvarlo. En su lugar, sentía la serenidad fría de quien sabe que, por primera vez, sostiene todas las cartas. Y que el juego, por fin, iba a jugarse con sus reglas. No lo dejé colgado. Su voz, quebrantada y lejana, era el eco de un naufragio que él mismo había provocado. Y yo, desde la tranquilidad gélida de mi habitación en Zúrich, era el único salvavidas al que podía agarrarse. Pregunté, haciendo un esfuerzo consciente por mantener mi voz plana, impermeable. —¡Que vengas! —respondió sin dudar, con la urgencia del que se ahoga. Un soncho corto y áspero que cortó como un cuchillo la tensión transatlántica. Cómo arrancarme la cartera de las manos y devolvérmela vacía, como si fuera una niña regañona. —Me equivoqué —dijo deprisa, las palabras amontonándose en su boca. Flotaba en el aire entre nosotros, tan hueca como un cascarón. Durante años, ese nosotros había sido el armazón de mi vida, la estructura que sostenía mis días y mis noches. Ahora solo era una sílaba desgastada, un recurso desesperado. Yo no voy a salvarte para que vuelvas a hacer lo mismo, dije, clavando la mirada en el cielo plomizo de Zúrich. No seré tu muleta decorativa. Las que quieras, se apresuró, agarrándose a mi frase como a un talismán. Te juro que cambiaré, que he visto las cosas claras, que no volveré a... El silencio que siguió fue tan espeso que casi podía palparse. Era el sonido de su orgullo desmoronándose, ladrillo a ladrillo. Lo imaginé en el lujoso baño de mármol, con el teléfono sudado en su mano, la corbata seguramente aflojada, la fachada de hombre exitoso hecha añicos contra el suelo frío. Preguntó al fin, con una vocecita que no le conocía. Un contrato de compraventa de tus participaciones, dije, articulando cada palabra con la precisión de un notario. O cedes el control de la empresa y te quedas con una parte mínima, no operativa, o aceptas que la nueva estructura se construya a mi nombre, conmigo como accionista mayoritaria. ¿Firmas o no vuelo? La respiración al otro lado se aceleró, se hizo jadeante. Casi podía oler su pánico, un olor agrio y familiar. Es mi empresa. La construí yo. También era demasiado dejar a tu esposa tirada en un aeropuerto mientras tú te ibas en business a cerrar el trato de tu vida con contactos que, por cierto, vinieron por mi apellido, repliqué, dejando que esa verdad, dura como un diamante, cortara el aire. Parece que las acciones tienen consecuencias, Roberto. Y estas son las mías. Él pasó por todos los estados del duelo de su propio ego. La rabia, gritando que era un robo, una traición. La negación, insistiendo en que podíamos arreglarlo como adultos, como si lo anterior hubiera sido un juego de niños. La manipulación, diciendo que sin él yo no sería nada, que él me había enseñado todo. Y finalmente, la súplica, esa fase lastimera en la que su voz se quebraba y las lágrimas volvían a sonar, auténticas esta vez, pero ya sin poder para conmover el foso de hielo que había crecido alrededor de mi corazón. Preguntó al final, con la voz tan cansada que parecía arrastrarse por el cable. —¿Es venganza? Porque ya no confío en ti, respondí, y fue la verdad más pura y liberadora que había pronunciado en años. Y porque esta es la única manera de que, si te ayudo ahora, no puedas usar mi trabajo, mi talento y mi nombre para seguir pisándome después. Es un seguro, Roberto. Un seguro contra ti mismo. Colgamos sin un acuerdo concreto, pero con algo nuevo y pesado sobre la mesa. Por primera vez, Roberto entendía, de visceral, en sus entrañas, que yo tenía algo que perder y algo mucho más valioso que ganar sin él. Que mi mundo ya no giraba en la órbita de su aprobación. Y que, si quería que apareciera en su sala de reuniones como su salvadora, tendría que hacer algo que su orgullo jamás le había permitido siquiera contemplar, ceder de verdad. No un gesto vacío, no una flor marchita, sino firmar la hoja que le devolvía a la sombra de la que nunca debió salir. Dejé el teléfono sobre la mesa de roble claro del hotel. Mis manos no temblaban. Mi respiración era calmada. En el silencio de la habitación, el eco de su derrota era un perfume más embriagador que cualquier champán de primera clase. Él estaba en Dubái, rodeado del lujo artificial, y yo en Zúrich, en una habitación sobria, pero era yo quien, por primera vez, respiraba el aire limpio de la libertad. Y sabía que, firmara o no,
Yo ya había ganado. Había recuperado el control de la narrativa de mi propia vida. Heyer no se sorprendió cuando le conté la llamada. Su rostro, surcado por las arrugas de quien ha visto demasiadas crisis matrimoniales disfrazadas de problemas empresariales, permaneció impasible. «Es típico», dijo, acomodándose en su silla de cuero. «Cuando sienten que pierden el control, recuerdan de pronto que no llegaron hasta aquí solos. El ego es un paracaídas que solo se abre cuando están a punto de estrellarse». Me preguntó qué quería hacer. La pregunta flotó en la oficina, entre nosotros, cargada de un peso que iba más allá de lo profesional. «Puedo venir a Dubái, sentarme con ellos y arreglar las negociaciones», dije, midiendo cada palabra. «Pero no quiero hacerlo si eso significa volver a ser invisible», la esposa callada que asiente desde atrás. «Entonces no lo sea», respondió Heyer con una sencillez devastadora. «Si decide ir, irá como socia principal, como la arquitecta de los números que son. Si no, tendrá otras opciones. Con usted o sin su marido, su talento y su apellido seguirán aquí. Él es el accesorio en esta ecuación, Lucía, no usted». Esa era la verdadera elección, la que resonaba en mi pecho con un eco antiguo. No se trataba solo de Roberto, de salvarle el pellejo o hundirle. Se trataba de decidir si quería seguir atada a su sombra alargada y hambrienta, o si era capaz de caminar con luz propia, aunque esa luz me cegara al principio y eso significara tropezar y empezar de cero sin él. Era elegir entre el diablo conocido y la libertad desconocida, entre la comodidad de la jaula y el vértigo del vacío. Después de una noche sin dormir, mirando el cielo de Zúrich desde la ventana de mi habitación, un cielo distinto al de Madrid, más frío, más ordenado, como si las estrellas también obedecieran a una lógica impecable, tomé una decisión intermedia, un punto de equilibrio entre la mujer que fui y la que estaba decidida a ser. Iría a Dubái. No por él, ni por sus lágrimas de cocodrilo, ni por el fantasma de lo que un día creímos ser. Iría por mí. Para cerrar un ciclo con los ojos bien abiertos, para ver de frente al monstruo y comprobar si podía domarlo o si, simplemente, debía dejarlo ir. Quería pisar ese escenario de su derrota potencial no como una espectadora, sino como la autora del último acto. Heyer me ayudó a organizarlo todo con una eficiencia suiza que me resultó profundamente tranquilizadora. Emitió un billete a mi nombre, esta vez en primera clase, sin acompañantes que lo cancelaran. Gestionó una reunión paralela con los inversores, dejó claro en cada comunicación que ya no hablarían solo con el señor Salas, sino con la señora Ferrer. Mi apellido, esa herencia de mi padre, se convirtió en mi escudo y en mi estandarte. Sonaba a hierro y a tierra firme, a algo que no podía ser arrebatado. La mañana del vuelo, mientras empaquetaba mi ropa en la maleta, la misma maleta pequeña y vieja que había estado a mis pies en el aeropuerto de Madrid, sentí una calma extraña. No era la paz de la resignación, sino la quietud del campo de batalla antes de la carga final. Antes de dirigirme al aeropuerto, me senté en el borde de la cama y le mandé a Roberto un mensaje breve, quirúrgico, sin espacio para la emoción ni la duda. «Llego mañana. Si quieres que entre en esa sala, lleva preparado el borrador del contrato que te mencioné. Firmado». Dejé el móvil sobre la mesilla y cerré la maleta. El silencio de la habitación era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor sordo y constante que marcaba el compás de mi nueva vida. Minutos después, el teléfono vibró con su respuesta. Tardó en llegar, pero lo hizo. Solo 2 palabras: «Lo tendrás». No había emoción en ese mensaje, solo la fría aceptación de una realidad impuesta. No sabía aún si podría cumplirlo, si su orgullo, ese animal feroz que había alimentado durante años, le permitiría doblar la cerviz hasta ese punto. Pero si algo había aprendido de mi padre, de sus cartas, de sus advertencias póstumas, de la red que había tejido para mí desde la distancia del tiempo y la muerte, era esto, una verdad tan simple como un axioma matemático: las palabras vuelan. Se las lleva el viento de la conveniencia, se esfuman en el calor del momento, se deforman en la boca de quien no tiene intención de cumplirlas. Los papeles se quedan. Los papeles tienen firma, fecha, testigos. Los papeles no se arrepienten, no cambian de opinión, no lloran por la noche pidiendo una segunda oportunidad. Los papeles son el esqueleto de la verdad en un mundo de carne y promesas huecas. En el taxi hacia el aeropuerto,
Miré por la ventana la ciudad que había sido mi refugio temporal. Zúrich se despedía con sus aguas grises y sus fachadas impecables. No sentía tristeza, sino una especie de gratitud. Aquí había recordado quién era, aquí había desenterrado la llave dorada que mi padre me había legado. Ahora, con esa llave en el bolso y el contrato pendiente como un guante arrojado al suelo, me dirigía hacia la siguiente frontera. No iba a una guerra. Iría a una rendición, pero no la mía. Iría a presenciar y a firmar la capitulación de un imperio construido sobre mi espalda. Y esta vez, la tinta sería la mía. Dubái era todo lo que las postales prometían, rascacielos que parecían no tocar el cielo por capricho, centros comerciales tan grandes que una podía perderse horas sin ver la luz natural, coches de lujo que pasaban como destellos. Pero bajo ese brillo artificial, percibí la fragilidad de un sueño que no era mío. El aire caliente que golpeó mi rostro al bajar del taxi olía a perfume caro y ambición, un aroma que ahora me resultaba extraño y vacío. Mientras el vehículo se deslizaba hacia el hotel, pensé en la mujer que había soñado con este viaje como una recompensa romántica. Ahora llegaba como algo muy distinto, como una arquitecta que iba a decidir el destino de su empresa y de su matrimonio en un mismo gesto. La maleta que arrastraba ya no contenía solo vestidos para cenas elegantes, llevaba documentos, un portátil con mis propias proyecciones financieras y, en el bolsillo interior, el pasaporte dorado que me había traído hasta aquí. El lobby del hotel era una catedral de mármol y luces bajas, tan vasto que las voces se perdían en el eco de sus altísimos techos. Y allí, en medio de ese esplendor calculado, estaba Roberto. Esperaba junto a una columna, y la visión fue tan impactante como reveladora. No era el hombre seguro del aeropuerto. Le habían faltado solo 3 días para desmoronarse. Tenía ojeras profundas, la camisa de lino, siempre impecable, estaba arrugada, y el nudo de la corbata, torcido, como si hubiera intentado ajustarlo una y otra vez con manos temblorosas. Dijo, y avanzó con los brazos ligeramente abiertos, intentando un abrazo que ya no existía para mí. Di un paso atrás, lo justo para que el gesto quedara en el aire, convertido en un acto fallido. El espacio que creé entre nosotros era más que físico, era la medida exacta de nuestra nueva realidad. ¿Traes el contrato?, pregunté, sin rodeos. No había lugar para saludos ni fingimientos. Su mandíbula se tensó, pero asintió. Sacó una carpeta de cuero de su maletín. Noté que su mano temblaba ligeramente, un temblor fino que nunca le había visto, ni en las peores crisis de la empresa. El abogado de allí lo redactó anoche, murmuró, evitando mi mirada. Es lo que pediste. Abrí la carpeta y leí despacio, cada cláusula, cada coma. Él intentó explicar algunos puntos, balbuceando términos legales que ni siquiera entendía del todo, como si aún pretendiera mantener una fachada de control. Pero su voz se quebraba, y sus explicaciones eran tan endebles como su postura. Al final, levanté la vista y lo miré directamente. No está perfecto, dije, y vi cómo se le helaba la sangre. Hay ambigüedades que habrá que aclarar. Pero es suficiente por ahora. La pluma que me entregó pesaba como un ladrillo. Firmó primero, su rúbrica, antes tan segura y expansiva, ahora era un garabato pequeño y apretado. Luego firmé yo. Mi nombre, Lucía Ferrer, fluyó con una caligrafía firme y clara. No sentí alegría, ni la dulce punzada de la venganza. Sentí alivio, un alivio profundo y óseo, como retirar por fin un cuchillo que había estado apoyado en mi espalda durante años, cuyo filo había sentido en cada respiración, en cada sonrisa forzada. ¿Ahora vas a ayudarme?, preguntó, con una mezcla de esperanza infantil y un miedo que le empequeñecía los ojos. Voy a ayudar a la empresa que yo misma construí, corregí, guardando mi copia del contrato en el bolso. Que tú te beneficies de eso dependerá única y exclusivamente de cómo te comportes a partir de hoy. Y no me refiero a hoy, Roberto. Me refiero a todos los hoy que vengan después. La caminata hacia la sala de reuniones fue un silencio elocuente. Sus pasos resonaban junto a los míos, pero era como si avanzáramos por túneles paralelos. Al abrir la pesada puerta de madera, la escena era exactamente como la había imaginado, una mesa larga de caoba, varios hombres de traje oscuro y, al fondo, una pantalla donde ya brillaba mi apellido, Ferrer. No me senté a su lado,
un poco detrás, como solía hacer. Tomé asiento directamente frente a los inversores, desplegando mis papeles con la tranquilidad de quien sabe que el terreno que pisa es, por fin, el propio. «Buenos días», dije, y mi voz no sonó áspera, sino clara, proyectándose sin esfuerzo en la estancia. «Soy Lucía Ferrer. Hablemos de números». Y hablamos. Durante horas. Desglosé nuestras cuentas, nuestras proyecciones, nuestros riesgos. Respondí a cada pregunta con una precisión que venía de años de vivir entre columnas de Excel y noches en vela. En un momento dado, uno de los inversores, un hombre mayor de mirada penetrante, preguntó por una partida contable que Roberto siempre había desdeñado. Él titubeó, buscó palabras, se enredó en explicaciones vagas. Yo, simplemente, deslicé una hoja hacia el centro de la mesa. «El detalle está aquí, desglosado por trimestres», dije. «Como puede ver, es una partida crucial que sostiene la liquidez operativa». El hombre asintió, satisfecho, y su mirada pasó de Roberto a mí con un peso de reconocimiento que era casi tangible. Fue entonces cuando miré a Roberto. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto: respeto. Un respeto auténtico, no el condescendiente de antes, sino el que se le tiene a un igual, o incluso a un superior. Pero mezclado con ese respeto, había un miedo nuevo, un terror frío. El miedo de saber que, si daba otro paso en falso, ya no sería yo la que se quedara tirada en un aeropuerto, humillada y sin recursos. Sería él quien se quedaría sin billete, excluido del vuelo que él mismo había creído pilotar en solitario. Cuando la reunión terminó y los inversores se fueron, nos quedamos solos en la sala. El silencio era denso, cargado con los ecos de todo lo dicho y lo no dicho. Roberto se acercó a la ventana, mirando la ciudad deslumbrante que se extendía a sus pies. «Nunca pensé», empezó, pero no terminó la frase. Yo ya no necesitaba escuchar el final. Recogí mis cosas, el contrato firmado que era mi escudo y mi título de propiedad, y salí de la sala sin mirar atrás. La batalla no había terminado, lo sabía, pero la guerra ya tenía un vencedor claro. Y por primera vez, no era él. No voy a decir que todo se solucionó con esa reunión en Dubái. No sería verdad. El acuerdo con los inversores fue, en realidad, un divorcio empresarial previo al personal. Las condiciones protegían mi posición de un modo que Roberto aún no alcanzaba a comprender en su totalidad. La empresa tendría una nueva estructura, una sede operativa en Zúrich y un consejo de administración donde su voto sería solo uno más, donde ya no podría decidir nada con solo su sonrisa carismática y una palmada en la espalda. La sonrisa, me di cuenta mientras firmábamos los documentos preliminares, se le había caído de la cara para no volver. Nuestro matrimonio, en cambio, no sobrevivió a tanto ajuste de cuentas y realineamiento de poder. Podría adornar la historia y decir que lo intentamos, que fuimos a terapia de pareja durante meses, que agotamos todas las palabras en un último esfuerzo por rescatar lo que fuimos. Pero la verdad es más sencilla y más cruda. Una vez que vi con claridad absoluta quién era él cuando creía que yo no tenía nada, que me había dejado tirada en un aeropuerto convencido de mi indefensión, ya no pude volver a mirarlo con los ojos de quien ama. La imagen de su espalda alejándose, impecable en su camisa de lino, había quemado para siempre el puente que nos unía. Lo que quedaba era la ceniza de la desconfianza y un regusto amargo a traición. Los meses siguientes a nuestro regreso a España fueron un lento proceso de desmontaje. Desempacamos una vida juntos para volver a empaquetarla por separado. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo el frío metálico de lo administrativo. El día que firmamos los papeles definitivos del divorcio, la lluvia golpeaba los ventanales de la notaría. Fue un acto burocrático, seco. Solo 2 firmas y un silencio tan pesado que parecía tener textura. Roberto, pálido y con una elegancia que empezaba a mostrar grietas, rompió ese silencio justo cuando la abogada recogía los documentos. «Nunca pensé que fueras capaz de dejarme», dijo, y su voz sonó áspera, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Lo miré, no a los ojos, sino a las manos que aún sostenían el bolígrafo. Manos que me habían acariciado y que, después, me habían arrebatado la cartera con desdén. «Yo tampoco», respondí, y mi voz sonó sorprendentemente serena. «Hasta que me dejaste tirada en un aeropuerto». Fue la última vez que le recordé aquel momento. No por él,
sino por mí. Era la losa que cerraba la tumba de nuestro matrimonio, la prueba final de que algunas heridas no cicatrizan, se transforman en armadura. El reparto de bienes fue casi tan silencioso como la firma. Él se quedó con una parte minoritaria de la empresa, suficiente para mantener su estilo de vida pero insuficiente para decidir sobre su rumbo. Se llevó su coche deportivo, algunos muebles que habíamos elegido juntos, supongo, los recuerdos que quiso conservar. Yo me quedé con lo mío, con lo que siempre había sido mío incluso cuando él pretendía que era suyo, mi trabajo, mi legitimidad sobre la empresa que había ayudado a construir cifra a cifra, mi pasaporte dorado y la cuenta de mi padre. Y me quedé, sobre todo, con algo que no se puede guardar en una caja fuerte ni cotizar en bolsa, la certeza absoluta, inquebrantable, de que podía empezar de nuevo, desde cero si era necesario, sin tener que pedirle permiso a nadie. Sin tener que negociar mi espacio, mi voz, mi valor. La primera noche en mi nuevo piso, un apartamento luminoso con vistas a un parque, me senté en el suelo de la salita, rodeada de cajas sin desempacar, y respiré. No era una respiración de alivio, ni de triunfo, ni de felicidad explosiva. Era una respiración profunda, de quien por fin puede llenar los pulmones después de años conteniendo el aire. Saqué el pasaporte dorado de mi bolso y lo dejé sobre la mesa de centro, al lado de una taza de té. Ya no necesitaba esconderlo. Era un símbolo de mi independencia, sí, pero también un recordatorio de la red de seguridad que siempre había estado ahí, tejida por las manos amorosas y previsoras de mi padre. Al cabo de unas semanas, supe por un contacto común que Roberto había intentado montar un nuevo proyecto por su cuenta. No sentí schadenfreude, ese placer ante la desgracia ajena, pero tampoco sentí la más mínima urgencia por tenderle la mano que una vez me había negado. Había aprendido que salvar a alguien de las consecuencias de sus actos es, a menudo, negarle la oportunidad de crecer. Mi camino ahora era otro. Con Heyer y el respaldo de los nuevos inversores, reestructuramos la empresa desde sus cimientos. Cambiamos el nombre, pasando de Salas y Ferrer Consultores a simplemente Ferrer Logistics. La nueva sede en Zúrich se convirtió en el centro de operaciones, y yo, en la CEO. No era un título vacío. Era la materialización de una autoridad que siempre había ejercido en la sombra y que ahora brillaba a la luz del día. Contraté a un equipo joven, brillante, donde el mérito era el único currenqui que valía. Donde nadie tendría que esconder su talento por miedo a eclipsar a otro. A veces, por las tardes, cuando el sol se filtra por la ventana de mi despacho en Zúrich y ilumina la pantalla del ordenador llena de gráficas y números, me acuerdo de la lucía que sudaba sobre el teclado en aquella pequeña empresa de importación. La que se ruborizaba cuando el nuevo responsable comercial se apoyaba en su mesa. Y le sonrió. Porque esa chica tímida y llena de dudas no se ha ido, se ha transformado. Lleva un pasaporte dorado en el bolso y la lección más valiosa grabada a fuego en el corazón, que el viaje más importante no es el que te lleva a Dubái en primera clase, sino el que te lleva de vuelta a ti misma, sin importar la clase en que vueles. El billete lo llevamos siempre dentro, esperando a que tengamos el valor de emitirlo nosotras mismas. El mío decía, aunque no lo supiera entonces: salida, el aeropuerto donde me subestimaron. Destino, la vida donde por fin me trato como alguien que vale. Y ese, sin duda, es el único destino que realmente importa. Hoy, cuando alguien escucha la frase «mi marido me abandonó en el aeropuerto sin billete», 3 días después me llamó llorando, piensa que es solo una historia de venganza. No lo es. Es una historia de despertar. Me abandonó creyendo que yo no tenía nada sin él. Que sin su tarjeta, su apellido y su estatus, me quedaría sentada en una silla de plástico, llorando, esperando a que me perdonara. Lo que él no sabía, lo que no quiso ver, es que yo llevaba años guardando algo más valioso que su aprobación, un pasaporte dorado. Una red construida por mi padre. Y, sobre todo, una capacidad enorme para sostener empresas, números y vidas. Cuando me dejó sin billete ni dinero, yo no lloré. Solo guardé ese pasaporte que ocultaba. 3 días después, fue él quien lloró al teléfono, de rodillas, pidiéndome que hiciera por él lo que siempre había dado por hecho, salvarlo. Lo ayudé, sí, pero no gratis. No a cambio de cariño envenenado. Lo ayudé poniendo por delante mis condiciones, mis límites, mis papeles.
Si cuento esta historia es porque sé que hay muchas mujeres sentadas en aeropuertos emocionales, sosteniendo maletas llenas de talento y miedo, mientras alguien les hace creer que sin él no llegarán a ninguna parte. A veces, lo único que hace falta es recordar que el billete más importante no es el que otra persona te compra, sino el que tú misma te emites. Ese que dice, aunque no lo ponga en letras grandes, salida, donde te subestimaron. Destino, donde por fin te tratas como alguien que vale. El día que guardé mi pasaporte dorado en el bolso y dejé que Roberto se fuera solo, no perdí un viaje. Gané un mapa entero. Un mapa que no solo me mostró nuevas ciudades, sino nuevos continentes interiores. Aprendí, por ejemplo, que la soledad no es un páramo vacío, sino un espacio de siembra. Esas primeras noches en Zúrich, en un silencio que no estaba roto por sus críticas ni sus monólogos, redescubrí el sonido de mis propios pensamientos. Empecé a escribir de nuevo, algo que había abandonado porque a él le parecía un hobby sin rentabilidad. Llené cuadernos con ideas, no solo logísticas, sino de vida. Escribí sobre la mujer que había sido y sobre la que quería ser, y descubrí que no eran dos personas distintas, sino la misma, finalmente liberada del ruido que la ahogaba. También aprendí que el respeto no se mendiga, se construye con acciones concretas. En Ferrer Logistics, implementé políticas que eran un reflejo de lo que yo había anhelado, horarios flexibles que valoraban la vida personal, salarios transparentes donde la brecha entre hombres y mujeres era inexistente, y un programa de mentoría para jóvenes talentos, especialmente para aquellas que, como yo años atrás, sudaban sobre el teclado creyendo que su lugar era siempre el de segunda fila. Contraté a María, una ingeniera brillante que se había quedado estancada en una empresa donde su jefe se atribuía sus ideas. Cuando le dieron su primer proyecto importante, vino a mi despacho con los ojos brillantes. «Nunca pensé que me dejarían pilotar el avión», me dijo. Y yo le respondí, «El avión siempre fue tuyo. Solo necesitabas que te dieran los mandos». Roberto intentó, durante un tiempo, formar parte de ese nuevo mapa. Cumplió con su parte del acuerdo, pero la humillación lo había corroído por dentro. Nuestras interacciones se redujeron a fríos emails sobre dividendos y juntas de accionistas. La última vez que lo vi fue en una de esas reuniones. Llegó con un traje que intentaba parecer tan caro como los de antes, pero se le notaba el esfuerzo. Me miró desde el otro lado de la mesa de conferencias, y en sus ojos ya no había rabia ni miedo, solo un profundo y extraño asombro, como si no pudiera reconciliar a la mujer que dirigía la meeting con la que él había abandonado en el aeropuerto. Supongo que, en su mente, nunca llegó a hacer la conexión. Para él, yo siempre fui un accidente en su narrativa de éxito. Nunca entendió que él era un desvío en la mía. El verdadero viaje, descubrí, no termina cuando llegas a un lugar, sino cuando ese lugar te transforma. Zúrich me dio una sede, pero yo me di a mí misma una identidad. Dejé de presentarme como la ex de Roberto o incluso como la hija de Ferrer. Me convertí, simplemente, en Lucía. La que lee contratos en la cama con una taza de té, la que se pierde por las calles de ciudades nuevas sin miedo a perderse, la que ya no necesita esconder un pasaporte dorado porque su valor ahora va impreso en la mirada. A veces, en mis viajes de trabajo, paso por delante de las puertas de embarque. Veo a parejas discutiendo, a mujeres con la mirada cansada, a hombres que hablan sin escuchar. Y recuerdo, no con rencor, sino con una especie de agradecimiento amargo. Roberto, sin querer, me hizo el regalo más valioso, me mostró el fondo del pozo para que yo aprendiera a escalar por mis propios medios. Por eso, cuando alguien me pregunta cómo pude reconstruir mi vida desde cero, siempre respondo lo mismo, no la reconstruí. La construí por primera vez. Todo lo anterior eran los cimientos de otra persona, en un terreno que nunca me perteneció. El billete que me emití a mí misma no tenía una fecha de caducidad. Era un pase de por vida a la confianza, a la autonomía, a la paz de saber que, pase lo que pase, nunca más volveré a depender del capricho de nadie para decidir mi rumbo. El mapa que gané aquel día en el aeropuerto no estaba dibujado en papel, sino en la brújula de mi intuición, que por fin había aprendido a escuchar. Y su destino final, me di cuenta, no era un lugar en el mundo, sino un estado del ser, el de ser, por fin, la dueña indiscutible de mi propia vida.